Mi nombre es Mariana Lenza Balaga, trabajo en la Fundación Agrícola Andes y les voy a contar la investigación que hemos hecho sobre un análisis de las lógicas de recomendaciones que les dan a los agricultores al venderles los agroquímicos. Es una investigación que hemos realizado con varias instituciones, ONGs, fundaciones y universidades de Ecuador, Perú y Bolivia. Esta investigación lo que ha hecho ha sido utilizar un cliente ficticio. Y eso quiere decir que hemos trabajado con los agricultores que han ido a una agropecuaria a decirle al vendedor: mire, tengo este problema, esta plaga, y quisiera que me recomiende algún producto. Entonces nosotros hemos evaluado 4 etapas en las recomendaciones de los vendedores. La primera etapa es si es que identificaba qué plaga tenía su cultivo. La segunda etapa, qué tipo de producto recomendaba, si era fungicida o insecticida. La tercera etapa, si es que en la ficha técnica del producto que él recomendaba estaba inscrita esa plaga o el cultivo que llevaba el agricultor. Y la última etapa, qué dosis recomendaba el vendedor, cuánto usar y con qué frecuencia. Ahora les voy a contar solo los datos para Bolivia. Hemos filtrado todos los datos para Bolivia que se han hecho en La Paz, Chuquisaca y Cochabamba, tanto en el área rural como en el área urbana. Hemos trabajado en 17 localidades con 8 cultivos diferentes y con 9 afectaciones a los cultivos diferentes. 4 eran afectaciones por insecticidas y el resto fungicidas, o hongos, perdón. Los resultados que hemos encontrado muestran que en la primera etapa, que era la identificación de la plaga, los vendedores se están equivocando en un 43%. Quiere decir casi que de cada 2 vendedores, uno de ellos va a dar una mala recomendación. La segunda etapa, que era el tipo de producto que ofrecían, están mucho mejor. El 80% está recomendando un buen producto. Es decir, si yo tengo un insecto que está atacando mi plaga, me van a recomendar un insecticida. Solo el 20% va a recomendar un fungicida, equivocadamente. La tercera etapa, que es la más crucial, porque es en la que más problemas hay, es que en la ficha técnica del producto que están vendiendo no dice esto es para un insecto, para la papa, no es para tal enfermedad específica, ¿no? Sino en ese producto puede ser que ese producto sea para soya o para sorgo o qué sé yo, ¿no? Entonces están recomendando más del 60% de manera equivocada. Quiere decir que comparando lo que recomiendan con la ficha técnica hay un error muy alto. Y finalmente son las dosis. Y hemos encontrado que el 60% de los vendedores se están equivocando en la dosis. Un tercio está recomendando dosis súper elevadas, hasta 5 veces más de lo que dice la ficha técnica, y otro porcentaje, también un tercio, está recomendando dosis inferiores a lo que dice la ficha técnica. Entonces el 60% recomienda mal la dosis. ¿Qué significa estas malas recomendaciones? Entonces significa primero que si yo tengo un insecto que está atacando a mi papa, por ejemplo, el vendedor primero que no está identificando bien qué insecto tengo y me va a recomendar un producto que no es adecuado para esa enfermedad o para esa plaga. Entonces me va a vender algo que es, digamos, para hongos, y yo voy a poner ese insecticida en mi cultivo y no voy a tener los resultados que quería, porque no va a eliminar la plaga que tengo. Pero sí voy a empezar a contaminar mi salud, el suelo y toda la vida y los microorganismos que hay en el suelo. Los voy a empezar a afectar. ¿Qué pasa con la dosis? Me recomiendan una dosis o muy alta o muy baja. Entonces lo que yo voy a empezar a generar es resistencia en las plagas. Si empiezo a usar muy poco, voy a generar resistencia porque no le va a hacer nada, la plaga se va a fortalecer y cada vez voy a tener que usar otro producto o más producto para que le haga algo. Y si empiezo a usar mucha dosis, sobredosis de
de los agroquímicos voy a intoxicarme, yo voy a afectar más al ecosistema y también voy a generar resistencia en las plagas. Otra cosa que hemos evaluado es la toxicidad de los agroquímicos que nos han ofrecido. Existen 4 categorías de toxicidad en los agroquímicos. Están en Bolivia identificadas por etiquetas roja, anaranjada, amarilla y verde. La 1 y 2, que son la roja y la anaranjada, son las más peligrosas y las que más toxicidad pueden tener para los humanos. Y la amarilla y la verde son las moderadamente peligrosas y las poco probables de ser peligrosas. Entonces, lo que hemos encontrado es que los vendedores están recomendando 43% de las categorías 1 y 2, que son las más peligrosas. Y solamente un 21% te recomienda los de etiqueta verde, que son los menos peligrosos. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es meter todos los agroquímicos disponibles que hay en Bolivia, que son 1800, a un modelo de computadora y preguntarle, como si es que la computadora fuera un cliente, o sea, un vendedor experto, ¿qué podrías recomendar con la misma eficiencia para matar tal plaga, para tal cultivo, pero que sea lo menos tóxico? Y lo que hemos encontrado es que se podría reducir de 43% de los más tóxicos, se podría reducir a 17%. Y de los menos tóxicos, que son los verdes, que ahorita están recomendando solo 21%, podríamos pasar a que el 50% sean de esos de etiqueta verde, tener la misma eficiencia, pero que sean mucho menos tóxicos para la salud humana y para el medio ambiente. Otro de los resultados que hemos encontrado es que los vendedores están recomendando los mismos modos de acción. ¿Qué quiere decir? Cada agroquímico tiene un ingrediente activo que ataca a la plaga de cierta forma. Quiere decir, por ejemplo, va a atacarle a su sistema digestivo para matarlo, o a su sistema reproductor para que no se pueda reproducir más, etc. Entonces, hemos encontrado un alto porcentaje que está recomendando el mismo modo de matar a la plaga, y eso genera resistencia, ¿ya? Entonces, si es que un vendedor te vende un producto que es para ataca al insecto en la vía respiratoria, en la vía circulatoria y en la reproductiva, si te vende una gama de modos de acción, esto que te está vendiendo va a ser mucho más efectivo. Pero a veces están vendiendo incluso te están recomendando 2 productos con el mismo modo de acción, incluso con el mismo ingrediente activo. Es como si te estuvieran vendiendo alcohol, pero con 2 etiquetas o con 2 marcas, pero te están vendiendo el mismo alcohol. Entonces, es importante que empiecen a vender diferentes modos de acción para no generar resistencia en las plagas. Entonces, otro resultado que hemos encontrado es que los vendedores muchas veces te ofrecen no solo un producto, sino te ofrecen un cóctel de productos. ¿Qué significa eso? 1 de cada 3 vendedores está ofreciéndote más de un producto, un cóctel, y que te ofrece hasta 5 agroquímicos para que tú mezcles en una misma mochila y ataques a tu plaga, ¿no? Entonces ya habíamos hablado que eso puede estarte vendiendo el mismo modo de acción, o te puede vender varios modos de acción, o incluso te puede vender preventivamente un fungicida, un herbicida, un adherente, etcétera, ¿no? Entonces te vende varios productos, obviamente para vender más. ¿Y qué problema genera esto? Que muchas veces los agroquímicos, como son químicos, pueden interactuar entre ellos químicamente y generar problemas completamente impredecibles. O sea, no sabes qué estás mezclando y no sabes lo que puede generar en el ecosistema. Entonces es un poco al tanteo, a la buena suerte, a ver si es que le hace bien todo lo que le vas a meter y que no te genere problemas secundarios. Antes de nuestro estudio se
echa la culpa al agricultor. El agricultor usa mal los agroquímicos, el agricultor es el que le pone yapitas, el agricultor es el que no lee las etiquetas, etcétera, etcétera. Pero por primera vez este estudio lo que está mostrando en 3 países y con más de 1.400 entrevistas es que un paso antes del agricultor, que es el que le vende los agroquímicos, también está dando malas recomendaciones. Bastante mal la recomendación, ¿no? Entonces, no solo es la culpa del agricultor, que también puede ser que no use como les recomiendan, sino también la culpa está en las recomendaciones de los que venden los agroquímicos. Pero lo que hemos encontrado también es que un paso antes del vendedor también hay problemas. En Bolivia hemos encontrado que de los 1.800 agroquímicos disponibles, 1.300 son para la soya. Entonces, para cultivos de menor importancia económica como arveja, maní, ají, no hay agroquímicos que se importen en Bolivia, no hay nada disponible. Entonces, ¿qué vende el vendedor de la agropecuaria? Vende algo que es para cualquier otro cultivo, pero te lo vende para que lo adaptes para tu problema. Entonces, ahí hay un problema también. Entonces, no tenemos importados agroquímicos que son para cultivos de importancia económica menor. Y además, en la etiqueta, el SENASAC, cuando importa los agroquímicos, pone las cantidades. Pone ml por hectárea, utilizar tantos ml por hectárea. Pero cuando está vendiendo el de la agropecuaria, el agricultor le pide cuánto voy a usar para mi mochila. Entonces el de la agropecuaria hace un cálculo que no siempre está bien hecho y le dice ponle una tapita por mochila. Entonces las unidades de medida de las etiquetas no están adaptadas para agricultores que tienen poca cantidad de tierra, sino está adaptada para los que tienen grandes extensiones y fumigan por hectáreas. También hay un problema mayor en este paso anterior a la tienda, y es que de 128 productos que hemos encontrado, ingredientes activos, 47 ingredientes activos están prohibidos en la Unión Europea. Y eso quiere decir que el proceso de prohibición de agroquímicos e ingredientes activos muy tóxicos en Bolivia todavía no es suficiente, ¿no? Sabemos que el SENASAC hace esfuerzos para ir vetando los agroquímicos más tóxicos y ya lo ha hecho en los últimos 20 años, pero todavía falta bastante. De esos prohibidos, 60% son insecticidas y están afectando no solamente a las plagas, sino a todos los insectos, y eso también involucra a los polinizadores, ¿no? Entonces es importante que todavía haya un proceso de prohibición de varios agroquímicos muy tóxicos. Un resultado que también hemos encontrado es que las recomendaciones son mucho mejores para cultivos de importancia mayor como la papa, el maíz y la quinoa. Pero para cultivos como la arveja, el maní, el ají, las recomendaciones han estado equivocadas en todos los casos. Y esto tiene que ver porque tampoco hay agroquímicos disponibles para los cultivos menores, como habíamos mencionado antes. Comparando las recomendaciones que se hacen en el área urbana y en el área rural, también hemos encontrado diferencias interesantes. En el área rural, los vendedores reconocen mucho más las plagas. En la ciudad es muy bajo el porcentaje de los vendedores que reconoce la plaga, pero las dosis en el área rural las están recomendando mucho más altas, 30% más altas, 40% más altas, perdón, y en la ciudad el 50% de las dosis que recomiendan están por debajo de lo que recomienda la ficha técnica de los productos. ¿Qué alternativas de solución proponemos? Primero, hay varios flancos en los que hay que trabajar. Con los vendedores de las agropecuarias, algo fundamental es fortalecer sus capacidades y sus conocimientos de venta.
el SENASAC tiene una reglamentación para que el vendedor de la agropecuaria sea un técnico agrónomo, pero no muchas veces se encuentra al técnico agrónomo ahí vendiendo, sino a su vendedor o algún pariente o algún menor de edad, ¿no? Que no tiene el conocimiento suficiente. La segunda cosa que es súper importante trabajar es que es muy complicado el conflicto de interés que tiene la agropecuaria. La agropecuaria es la que te diagnostica, pero también es la que te vende la cura. Entonces hay un conflicto de interés que por querer vender más te va a recomendar más cosas o va a agravar el problema que tienes. Entonces hay que solucionar ese conflicto de interés y separar que el que diagnostica sea tal vez un extensionista o alguien del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras o extensionistas del SENASAC. Hay que ver eso, cómo se soluciona a nivel estatal y obviamente el que vende pueda vender directamente algo diagnosticado por alguien más. Un segundo paso para solucionar es un paso más arriba de los vendedores que habíamos hablado, de las unidades de medida de las etiquetas. Tienen que cambiar y adaptarse para pequeños productores, no solamente para los que tienen grandes extensiones. Otra solución que hay que trabajar desde ahí es eliminar estos agroquímicos más tóxicos que ya están vetados en otros países y todavía en Bolivia no están prohibidos. Y también hay que solucionar esto de la falta de agroquímicos para cultivos menores y que solamente estamos importando agroquímicos que sirven para cultivos de gran importancia económica como los de la soya, ¿no? Y lo último, que creería que es lo más importante, es incrementar la oferta de productos que no tengan toxicidad, que no tengan origen químico, sino bioinsumos. Oferta de insumos orgánicos, de insumos naturales, fertilizantes naturales, porque en esta investigación hemos encontrado que solamente el 3% de las agropecuarias, o de las encuestas realizadas en las agropecuarias, tenían esa alternativa agroecológica. El resto tiene solo oferta de productos químicos. Entonces tenemos que incrementar esta oferta de productos y bioinsumos por lo menos a la mitad, para que un productor cuando vaya a pedir alguna solución para su cultivo tenga la misma opción, la misma posibilidad de que le vendan un producto que no va a ser tóxico ni para su salud ni para el medio ambiente y que va a ser igual de efectivo. Comparando los tres países, el 10% de las recomendaciones eran correctas. Cuando en Bolivia solo son el 3%, en los tres países esto sube a 10%. Y eso quiere decir que las recomendaciones están un poco mejor en Perú y en Ecuador. Hay un último punto que quisiera enfatizar y está relacionado a dos temas: contrabando y problemas de salud. El contrabando, de los 190 productos o ingredientes activos que hemos encontrado, solamente hemos podido encontrar 129 en las listas de agroquímicos permitidos que tiene el SENASAC en Bolivia. Y eso quiere decir que más de 60 productos no deberían estar en Bolivia. Están entrando por contrabando de otros países, algunos ni siquiera tienen la etiqueta adaptada a las condiciones bolivianas y algunos se venden incluso sin etiqueta. Y esto puede traer muchos problemas de salud y obviamente de falta de control en las fronteras de los agroquímicos más tóxicos que están ingresando al país. Y el segundo tema es todos los efectos en la salud que pueden traer los agroquímicos, no solamente en el productor, sino también en el consumidor. Cuando hemos hecho esta investigación, hemos intentado hacer una revisión de todas las investigaciones en Bolivia que se están produciendo
y hemos encontrado investigaciones de la Universidad Mayor de San Simón que ven la toxicidad, los problemas de fertilidad y salud que tienen los productores, pero también los problemas por ejemplo, investigaciones de la Universidad Mayor de San Andrés, problemas genéticos que están trayendo también la exposición a agroquímicos. Y no solamente en productores, sino también un consumo prolongado de alimentos con residuos de agroquímicos traen problemas en nosotros, que comemos los alimentos que están siendo producidos con tantos agroquímicos.